Palabra. Vamos a ir a Primera de Pedro. El mensaje de hoy se llama Descubre la verdad más incomprensible del Evangelio. Lo voy a repetir porque es importante. Descubre la verdad más incomprensible del Evangelio. Lo que significa es que lo que le voy a establecer es una verdad que para muchos es difícil de recibir, de entender y de madurar. Entonces, estableciendo eso, escribí estos principios que sé que van a ser de bendición. Estás donde estás por las decisiones que has tomado y por las que no has decidido tomar. Lo voy a repetir. Aquellos que les gusta tirarle fotos lo pueden tirar porque esto es punto de comienzo para lo que Dios va a hacer. Estás donde estás, lo que significa es que estás en una línea y quieres cruzar a otra. Y has tomado las decisiones que vas a tomar. Lo que significa es que para alcanzar nuevas cosas tendrás que tomar nuevas decisiones. Den un fuerte aplauso al Señor por eso. Para añadirlo a eso, establecí este otro principio que dice: cuando un hombre o una mujer no entiende lo que va a hacer, se ha puesto dudas en lo que puede hacer, y anoche le añadí, y en lo que debe ser. Se ha puesto duda en lo que puede hacer y también se ha puesto duda en lo que debe ser. Lo que significa es que muchos de nosotros hacemos cosas que van alineadas con lo que queremos, pero no están estacionadas en lo que somos. Y cuando Dios nos llama a establecer lo que somos, entonces funcionamos totalmente diferente. De hecho, la mayoría de las cosas que tenemos posiblemente fueron por los deseos de lo que queremos, pero no está estacionado con la línea de lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando levantaron las manos, ahora usted al levantar las manos no se une a lo que mucha gente quisiera hacer, sino que se une a la asignación y el propósito de Dios. Y cuando tú te unes al propósito de Dios, algo diferente tiene que pasar. Den otro fuerte aplauso al Señor. En el primer libro de Pedro vamos a ver una verdad presente, una verdad establecida en la coidonía de que Dios quiere hacer algo grande con su pueblo. Y Primera de Pedro se establece así. Pedro es un apóstol, diga apóstol. En una iglesia apostólica con una visión del reino, entendiendo el mensaje de gracia y el mensaje de la gracia, estamos establecidos creyendo que Pedro nos está hablando a nosotros. Y mira lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, diga elegido. Hay una confusión muchas veces en lo que significa la palabra elegidos. Mucha gente piensa que cuando Dios está hablando a sus elegidos, le está hablando a un sinnúmero, a un grupo en especial. Pero estos elegidos, escuche bien esto, no son más allá de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y cada uno de los que está en este lugar, de cierta forma, tiene un llamado. Yo no soy elegido porque predico. Yo soy parte de aquellos que Dios llamó. Y si usted está en este lugar es porque Dios los eligió a ustedes. Den otro fuerte aplauso al Señor por eso. Usted no está aquí por casualidad. No es un accidente que usted está aquí y que esta semilla se esté estableciendo en su corazón. Porque si Dios está estableciendo una semilla en su corazón es porque algo grande está a punto de suceder. Por eso es que él dice: extranjeros dispersos a Pablo. Aunque estas escrituras fueron establecidas según el Evangelio más de 2000 años, cuando habla de extranjeros está añadiéndolos a nosotros. Nosotros somos parte de esta historia. Ahí posiblemente hable de Ponto, ahí posiblemente hable de Galacia, ahí posiblemente hable de Asia, pero todo lo que eso se establece en el significado de que esa palabra está vigente todavía en el día de hoy. Por tanto, tú y yo somos parte de esta asignación. Mira lo que Pedro dice: según la previsión de Dios. Y lo puse en varios textos porque quiero enseñarte el fundamento especial de lo que Pablo quiere establecer. Dice: según la previsión de Dios, el Padre. La palabra previsión significa antes. De hecho, te lo voy a leer en otra versión para que tú veas lo que quiere establecer. Él está diciendo: según la previsión de Dios, algo que se va a ver antes, mediante la obra santificadora del Espíritu. Punto importante: el Espíritu de Dios trabaja para santificarnos. El Espíritu de Dios no es solamente un medio de darnos sabiduría, sino es un medio de transformarnos en sabiduría, que es una idea diferente. Cuando usted es transformado en sabiduría, usted actúa diferente. Y cuando usted actúa diferente, usted va a tener resultados diferentes. Den otro fuerte aplauso al Señor. La palabra que Pablo
Pablo está estableciendo son códigos, diga códigos. Estos códigos se manifiestan para que usted tenga recursos en la forma de lo que Dios quiere hacer. Estos códigos trabajan para que usted tenga un matrimonio totalmente diferente del denominador común. Estos códigos sirven para que la gracia de Dios se manifieste en su vida, tanto en su trabajo como en su casa. Estos códigos son códigos de prosperidad, son códigos de sanación, son códigos de libertación. Usted no puede ser libre en el espíritu y encerrado en economía. Usted tiene que ser libre en economía y libre en el espíritu, porque la economía no es lo que usted tenga, es lo como usted vive con lo que usted tenga. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Por eso es que Él habla mediante la obra santificadora. Lo que significa es que cuando usted está recibiendo estos códigos, Dios comienza a santificar un proceso de vida. Ese proceso de vida tiene una perfección, diga perfección. Lo que significa es que cuando usted está bajo el proceso de Dios, usted en algún momento dado debe pensar diferente. Diga, debe pensar diferente. Debe hablar diferente. Debe comportarse diferente. Esas son las manifestaciones del Espíritu. Cuando esos tres códigos se manifiestan en su vida, hay una fuente de bendición que comienza a transformarse. No es que va a recibir lo que usted estaba soñando, es que usted va a aprender a vivir con lo que está pasando en su vida. Unos códigos que te dicen, no puedo tener el carro que quiero, pero soy feliz con el que tengo. Denle otro fuerte aplauso al Señor. A eso se le llama un espíritu santificador, un espíritu que te cambia. ¿Por qué? Porque antes de llegar al Evangelio, todo lo que nos han sembrado es qué carro tenemos, qué prendas nos ponemos, qué ropa nos vestimos, qué casas tenemos. Y todo lo que nos enseña el mundo es aparentar, diga aparentar. Pero cuando usted entra en el proceso de transformación, Dios ya no está estableciendo su vida en lo que la gente piensa o vea de ti, sino en lo que tú eres dentro de Él. Den otro fuerte aplauso al Señor. Cuando este proceso de santificación entra en tu vida, tu crisis no es la misma de antes. Tu forma de pensar no es la misma de antes. De hecho, usted puede haber llegado aquí con un dolor de cabeza, con unos bultos en la espalda, que usted piensa que no sabe ni qué va a pasar mañana. Pero cuando usted entra delante de la presencia de Dios, algo sobrenatural comienza a procesar. Algo comienza a cambiar. Usted llegó cargado, pero de momento siente que está libre, porque es la presencia poderosa de Dios la que manifiesta el cambio que Dios está haciendo a través de su Espíritu. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Por eso Él dice, mediante la obra santificadora del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. El proceso de obedecer es importante en la transformación del Espíritu. Lo voy a repetir. El proceso de obedecer no es tan solo cuántas veces yo ayuno. Porque hay veces que la gente confunde lo que es obediencia con lo que es carácter. La gente confunde lo que es obediencia con lo que es ser procesado bajo el Espíritu. Usted sabe que usted puede obedecer a Dios y a la misma vez pecar. Usted puede obedecer los estatutos teniendo en su corazón deseos de pecar. Y Dios, por eso es que divide, por eso es que Pedro en esta palabra, acuérdense que estamos hablando de un Pedro que yo siempre lo he presentado como uno de los grandes torombolos de la Biblia. Sí, Pedro es uno de aquellos torombolos que de cierta forma siempre se creían que podían hacer las cosas. Pedro es el carácter de aquel que le decía al Señor, yo te tengo que cuidar. Sí, él tenía una mente tan torombola que él pensaba que podía cuidar a Jesús. Él mismo le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a dar tu vida? Y el mismo Señor dijo, porque esta es parte de mi proceso. De hecho, ahora mismo el enemigo te va a zarandear. Todavía Pedro, conociendo a Jesús, quería salvar a Jesús. Y Jesús no necesitaba que nadie lo salvara. Después de haberle dicho todas esas cosas, todavía en el Getsemaní lo vienen a arrestar. Y Pedro, diga Pedro, el torombolo, diga torombolo. El torombolo todavía cuando vienen a buscarlo saca la espada y le tumba la oreja. Y el mismo Jesús dice, pero ¿qué estás haciendo, Pedro? Si yo no necesito ni ayuda, si yo quisiera ayuda, yo buscaba y llamaba a los miles de ángeles que están en el cielo para que vinieran a ayudarme a mí. Pero
pero como yo no estoy buscando ayuda, déjame coger esta oreja y ponérsela de nuevo, porque yo tengo una asignación que hacer en este lugar. Yo no sé usted, pero si yo fuera usted, denle un fuerte aplauso al Señor, porque en esa asignación está usted. La mentalidad de muchos de nosotros es que queremos hacer cosas, pero nuestro corazón es otra, porque no tienen entendimiento. Diga entendimiento. El entendimiento tiene que ver con lo que es. Una cosa es tú querer ser santo y otra es tú tener los pantalones suficientes para vivir en ese estado de santidad. Y Dios no anda buscando falsas personas. Dios no anda buscando amuletos. Dios no anda buscando gente que pretendan ser lo que no son. Dios anda buscando gente que lo amen en espíritu y en verdad. Yo no sé usted, pero si yo por usted le daba un fuerte aplauso al Señor por eso. Buscarlo en espíritu y en verdad significa: Señor, todavía me falta mucho para llegar a donde tú estás, pero yo sé que en tus manos estoy. Yo sé que tú eres el proceso, yo sé que tú eres el camino, yo sé que tú eres la luz y la verdad. Y ¿sabes qué? No estoy donde quiero estar, pero tampoco estaba donde estaba antes. Yo sé que tú me estás transformando. Algo poderoso Dios está haciendo. Por eso es que luego del espíritu hay una coma y comienza una transición. Diga transición. Y él dice: para obedecer a Jesucristo y ser, escucha bien esto, redimidos. Y la palabra redimidos, era allí donde estaban antes. La palabra redimido significa perdonado. Diga perdonado. Ser perdonados por su sangre significa reconocer, y esto es bien poderoso, reconocer lo que él hizo. ¿Por qué es poderoso? Número uno, porque mucha gente trata de hacer lo que Cristo hizo por nosotros en un ángulo donde si tú haces algunas cosas estás evadiendo lo que Cristo hizo. Lo voy a explicar. Yo no puedo establecer un estilo de vida religioso pensando que mi estilo de vida va a manifestar una gloria de Dios. Porque si yo creo que yo ayunando, orando y mostrándole a la gente una vida santa, yo soy santo, yo estoy cancelando lo que Cristo hizo en mí. Por eso es que las iglesias legalistas tienen una confusión. Dios no vino a buscar gente que exprese lo que no son. Dios vino a buscar gente que digan: ¿sabes qué? Yo ayuno, yo oro, yo lo busco, no por lo que Él va a hacer, sino por lo que Él hizo ya. Denle un fuerte aplauso al Señor. El proceso de entender eso te liberta. Diga, te liberta. El proceso te liberta porque ahora tú no tienes un estándar para llegar a la iglesia, tú lo que tienes es una puerta para entrar en ella. Oh, yo no sé, pero eso quedó demasiado poderoso. Por eso es que Jesús toca en la puerta y dice: yo toco en la puerta. Él puede haber entrado, si le da la gana él tumba la puerta, si le da la gana pasa por la puerta sin tocarla. Pero sabes que él dice: no, yo quiero que tú tomes la decisión y me dejes entrar por ahí, porque sabes que yo no vengo buscando gente perfecta, yo vengo buscando lo que otros no quieren para perfeccionarlo en mi espíritu. Denle un fuerte aplauso a un Dios de gloria, a un Dios de... Dios no busca religiosos que parezcan que son santos. Dios dice: yo quiero los reales, los que están por ahí, los que nadie quiere y los que no se ven. A esos que le está dando el mundo, a esos son los que yo quiero, porque los voy a cambiar, les voy a cambiar su llanto en gozo, los voy a transformar. Algo sobrenatural tiene que pasar. Si usted vino aquí con carga, yo tengo buenas noticias. Usted llegó al lugar correcto. Usted llegó al lugar correcto. Pedro, diga transformado. Mira lo que dice: obedeciendo a Jesucristo y ser redimidos por la sangre, que abunde, diga abunde, en ustedes la gracia y la paz. Déjame tratar de definirte esto. Cuando Pablo establece, hay dos comas. Usted no se ha dado cuenta, esas dos comas significan algo, dos puntitos. Estos dos puntitos son principios, diga principio. Cuando usted es un buen veriano de la palabra y usted está leyendo la palabra, usted tiene que entender que la coma significa algo, que el punto significa algo. Pero cuando está hablando de dos puntitos, está hablando de principio, diga principio. Y Pedro está diciendo: te voy a dar un principio. Nadie puede tener fe si no reconoce la gracia. Por eso es que por muchos años
la iglesia del siglo XX y hasta mitad del siglo XXI ha tenido una transición. Si usted se acuerda de aquellos tiempos de los 60, llegó el tiempo de ¿qué? De la liberación. En el tiempo de los 70 comenzó la gente a romper cadenas. En el tiempo de los 80 comenzó la temporada de las iglesias de restauración. En el tiempo de los 90 comenzó la iglesia del estado de la gracia. Y estaba todo el que hablaba era de gracia. Y en el 2000 comenzó la iglesia de la prosperidad. Y mira que muchos herejes habían hablando de prosperidad, porque la prosperidad del cielo no tiene que ver nada con la prosperidad de la tierra. No, yo no sé si tú entendiste esto, pero tú no puedes hacer un pacto aquí en la tierra, en economía, para que Dios te prospere. Eso es manipulación, eso es brujería, eso es hechicería. Si tú tienes que dar $100 en este altar para que Dios te bendiga, estás en una casa de brujería y de hechicería, porque a Dios tú no lo puedes comprar. Tú puedes dar por generosidad, tú puedes dar porque sientes gracia, pero tú no puedes dar para que Dios haga algo. Entonces, lo que dice él, te voy a dar un código, y el código es usted, que abunde en ustedes. La palabra abundar significa que haya mucho en ustedes. Esto es importante, que haya mucho en ustedes. ¿Qué tiene que haber mucho en ustedes? Gracia. Escucha bien esto, porque esto tiene que ver contigo. Esto no tiene que ver ahora con Cristo. Esto tiene que ver contigo. Que abunde en ustedes gracia. Ok. Si la gracia es favor no merecido, significa que Pedro está diciendo que abunde en ustedes un estado de generosidad que les dé paz. Yo no sé si entendiste. Si él está diciendo que abunda en ustedes un estado de generosidad, luego dice, y que le dé paz, significa que cuando tú entregas algo a alguien, o hasta cuando tú ofrendas en la iglesia, tú no puedes dar con el sentido de que te duele algo. ¿Sabes por qué hay mucha gente fuera de la iglesia? Porque dieron lo que tenían que pagarle la luz. Y ahora no tienen luz, y los hijos están maldiciendo el Dios de ellos. Porque fueron irresponsables en cubrir lo que tenían, porque no entendieron que si tú no tienes paz, espérate. Si tú no tienes paz con lo que generosamente tienes que dar, estás perdiendo el tiempo. Él dice, yo estoy buscando gente que generosamente den por gracia lo que tiene. Eso es economía, pero hay otra cosa que él dice. ¿Sabes qué? Servirle a la gente, amarle a la gente. ¿Sabes qué? Creerle a la gente. Estoy mal económicamente, pero tengo paz y abunda la paz. ¿Qué significa? Tengo a Dios. Las cosas no están bien, pero abunda en mí una fe incomprensible, una fe irrefutable, una fe, oh my God. Estoy en la introducción. Aleluya. Aleluya. Look at this. Thank you. Oh my God. Dice que abunde en ustedes. Vamos a ver lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice el mismo texto. A quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito. Punto. Ok, quiero explicarte este texto porque es bien importante. A quienes Dios, el Padre, había escogido ¿cuándo? No lo oí. ¿Cuándo lo escogió Dios? Lo que significa esto, escucha bien esto, que cuando Dios me escogió a mí, no fue cuando yo me convertí. No, a lo mejor tú no entiendes, porque antes de que yo me convirtiera, yo no estaba ni vendiendo tratados, ni dando tratados, ni diciéndole a nadie Dios te bendiga. Cuando Dios me escogió a mí, yo estaba haciendo lo que otra gente no creía. De hecho, alguna gente en mi familia decía que yo era el bochorno de la familia. Yo no sé, pero cuando tú ves ese texto, lo que significa es que cuando yo era el bochorno para algunos, yo era una bendición para Dios. No, yo no sé si tú entendiste esto. Cuando hay gente que creía que ya yo no podía hacer nada, Dios dijo, ahora es que yo voy a hacer algo con este que está aquí. Ahora tú lo puedes ver, que bien predica el pastor. Pero cuando Dios me llamó, nadie podía ver la semilla que está. ¿Qué significa esto, amada iglesia?
que Dios quiere que nosotros veamos la gente no como los ve el mundo. Si yo te enseño a ti una semilla, tú dices, ahí hay una semilla. Pero cuando Dios ve una semilla, Dios dice, ahí hay un bosque. Yo no sé si tú entendiste. Porque Dios siempre ve el proceso terminado antes de comenzado. Cuando nadie cree en ti, ya Dios creyó en ti. Cuando tú estás en bancarrota, ya Dios dice, tú eres millonario. No. Cuando tú estás pasando por el proceso, Dios dice, ahora es que vas a ser feliz. No. Cuando estás pasando por el divorcio, ahora es que Dios dice, yo voy a estar contigo. Yo no sé si tú entendiste. Esa palabra no es para todo el mundo, pero es para algunos. Ahora bien, antes de eso, viene esta palabra, conforme, diga conforme. Que en el Dios Padre había escogido anteriormente, conforme. Esta palabra no se puede ir. La palabra conforme viene del estado amoldear. Diga moldear. Voy a tener que tomar el Gatorade. Aleluya. Mira lo que dice esta palabra. La palabra conforme viene del verbo moldear. Y cuando Dios está moldeando algo, es el proceso más difícil de una persona. De hecho, mucha gente se rinde en este proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de moldear tiene que ir metido en una plataforma. En esa plataforma, la materia prima se supone que esté dejándose manejar, o sea, en un estado blandito. Ese estado blandito se tiene que meter en ese molde. ¿Cuántos de han visto alguna vez haciendo un cake o haciendo un flan? Ese flan tiene un proceso, diga proceso. El proceso es quemar el azúcar, ouch. Y cuando tú quemas el azúcar, quemas lo de abajo, que son las partes donde tú estás parado. Lo que significa es que Dios quema esos lugares para que tú tengas que moverte del lugar donde estás para entrar a otro. ¿No se acuerda de Moisés? Lugar santo esto, quítate las sandalias. Lo que significa es que si tú quieres caminar en las cosas de Dios, vas a tener que tomar riesgo. O me quemo o no me quemo. O lo hago o no lo hago. Yo no sé usted, pero si yo fuera usted, le estoy dando un aplauso al Señor por eso. Entonces, Dios dice, yo quiero moldear. Y aquí que viene el proceso donde no se trata de cuánta edad tú tienes, ni cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio. Se trata cuánto tú estás dispuesto a que Dios te moldee a ti. Tú puedes estar 30, 40, 50 años en el Evangelio, tú que me estás viendo. Tú puedes estar toda tu vida en el Evangelio, hasta que te encuentras con la verdad y dices, ¿qué yo he hecho? Porque no es el tiempo que tú estás en el Evangelio. Cristo lo único que necesitó fueron 3 años, diga 3 años. Cristo no necesita 20 o 30 años de personas en el Evangelio. Cristo necesita gente que se convierta en espíritu y en verdad. Cuando tú te conviertes en espíritu y en verdad, entonces Dios comienza a procesarte. Hay gente que estamos en el molde, diga molde. Y en ese molde a veces nos queremos salir del molde. Y mira lo que Pedro dice. Y Pedro lo está hablando con ¿qué? Con convicción. Porque Pedro fue uno que en su proceso no quiso entender esto. ¿Usted se acuerda? Tú me vas a negar. Yo no te voy a negar. Te digo que era torombolo. Yo lo prediqué hace muchos años. ¿Te acuerdas aquel mensaje en el retiro de los hombres? Dijo, sí, tú me vas a negar. ¿Qué le pasó a Pedro? Se salió del molde. Diga, se salió del molde. ¿Por qué se salió del molde? ¿Porque lo negó? No. Porque volvió a hacer lo que hacía antes. Yo no sé si tú entendiste esto. A Dios no le molesta que tú le cuestiones. A Dios no le molesta que tú le preguntes. A Dios lo que no quiere es que tú te salgas del molde. Y Pedro se salió del molde, diga, se salió del molde. Cuando Jesús fue crucificado, ¿a dónde fue Pedro? Lo mismo que hacen todos. Todo el mundo trata de hacer las cosas bien, y cuando se cansa de hacer las cosas bien, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos al mismo sitio. ¿Y Pedro qué hizo? Volver a ir a pescar. Pero ¿sabes qué es lo lindo de Dios? Diga, ¿qué es lo lindo de Dios? Que a Él no le importa dónde tú caigas. A Él no le importa cuántas veces tienes que ir. Él vuelve donde tú estabas y te dice, te voy a meter en el molde. Yo no sé usted, pero denle un fuerte aplauso al Señor. Sí. Usted puede haberse alejado del Señor. Usted puede haber tirado la toalla. Y a lo mejor hay pastores que me están escuchando que dicen, ya yo no voy a ser más pastor, ya yo no voy a predicar más el Evangelio. Tengo noticias para ti. Cuando Dios te llama, te puede dar
te puedes esconder, puedes hacer lo que te dé la gana, pero cuando Dios te llama te va a usar, te va a usar, te va a usar. Y si te tiene que buscar ahí, te tiene que buscar. Denle un fuerte aplauso al Señor por lo que Dios te está hablando. Entonces que viene por ahí el maestro. ¿Y qué hizo el maestro? El maestro le demostró, tú sabes que tú puedes volver a donde tú estabas antes. Pero cuando tú conoces a Dios y te alejas de Dios, sabes que en algún momento dado tienes que regresar para atrás. Porque aunque vuelvas a hacer lo que hacías antes, te vas a dar cuenta que lo que hacías antes ya no te satisface. De hecho, ya no vas a poder hacerlo porque Pedro volvió a pescar y no podía pescar nada. Yo no sé si tú entendiste. Gente que después que conocen a Dios vuelven otra vez al mundo, hasta que en un momento dado dicen, yo no soy feliz aquí, yo no me encuentro feliz aquí. ¿Sabes por qué? Porque ya no perteneces a ese lugar. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, tú puedes regresar a lo que hacías antes, pero a la gente no hay que pelearle mucho. Por eso es que nuestro estilo de evangelizar no puede ser el mismo retórico de tantos años. No podemos sonar, usted sabe que la Biblia dice sonar como un metal resonante. Esos fueron uno de los textos que a mí más me click on my heart. Sí, porque yo estaba apartado del Señor y cada vez que venía un evangélico a mi vida sonaba como un metal que yo no quería escuchar. ¿Sabes por qué? Porque todos sonaban igual. Todos decían lo mismo. Yo no necesitaba que tú me dijeras a mí para dónde yo iba a ir. Yo necesitaba que tú me presentaras cómo tú podías cambiar mi presente hoy. Escucha bien esto. Y Pedro, siendo un experto, digo un experto, regresa a lo que hacía antes. Y Jesús va y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a buscar en lo que tú eras bueno antes, yo te voy a mostrar que yo soy mejor que tú. Y ahí va. Y viniendo el mismo Pedro le dice, diga Torombolo. Y le dice, Torombolo, hablando con Jesús, le dice, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, pero esta hora pescar, aquí se pesca de noche. Y el Señor, por no insultarlo, ¿qué le dijo? Tranquilo, Pedro, vamos de nuevo boca adentro, diga boca adentro. Lo que significa que a Dios le gusta que lo busques en lo profundo. Yo no sé si tú entendiste eso. A Dios no le, ¿sabes qué? Dios no quiere que tú pesques chopita. Del verbo pescaditos pequeños. Dios no le gusta eso. Dios dijo, tú sabes que vamos a ir a lo profundo. Y vamos a entrar a lo profundo. Y a lo profundo, escucha bien esto, fue que le dijo, ok, estamos en lo profundo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estaba tirando las redes? La estaba tirando para el lado izquierdo, pues tiralas para el lado derecho. Todo lo que tú hagas yo lo voy a hacer del lado contrario. No, yo no sé si tú entendiste eso. No te creas que la Apple se copió que la Apple salió de los otros días. La Apple dijo, mira, si la Microsoft tiene la X para acá, nosotros la vamos a poner para allá. Si ellos la tienen para acá, yo la voy a poner para acá. Eso era porque todo lo que hacía Jesús era lo contrario de lo que hacía la gente. No, yo no sé si entendiste eso. Los fariseos decían, ¿por qué tú te tienes que meter con esas personas que son pecadores? Y él tiene que haber, si él llega a haber sido yo, le digo, porque yo estoy haciendo todo lo contrario de lo que ustedes hacían. No, yo no sé si tú entendiste eso. Cuando tú comienzas a hacer todo lo contrario a lo que hacías antes, comienzas a ver prosperidad. Yo no sé si entendiste eso. Oh my God, oh my God. ¿Sabes lo que dice eso? Por medio de qué? Del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia, escucha bien esto. Gracia y paz, la versión Las Américas dice, la gracia y la paz, o sea, multiplicada. Yo quiero que tú entiendas esto. Nuestra oración tiene que estar establecida más allá de la de Salomón. Porque la gente escucha una parte de Salomón. Lo que pasa es que no escucharon la última. Salomón, la gente a veces yo lo he visto, unos errores. Vamos a hacer la oración de Salomón. No ha habido en la tierra hombre más sabio que Salomón. ¿Y cómo murió Salomón? ¿A usted se le olvidó leer esa parte? A veces a los predicadores se le olvida. Porque la sabiduría, escuche bien esto, no te hace reinar en la tierra. Por eso es que él dice que prospere la gracia y la paz. Lo que significa es esto. Si tú tienes sabiduría, pero no tienes paz, tú puedes sabértelo todo y perderlo todo. Amén. Yo no sé si entendiste. Tú puedes saber cómo tener un matrimonio perfecto y estar en divorcio. No, yo no sé si tú entendiste esto. Tú puedes saber cómo ir al cielo y no vivir en la tierra.
Si hay algo que sonaba a la gente como metal resonante, eran religiosos que lo único que decían era lo mismo. Lo único que decían era lo mismo. Y yo decía, ok, si al Dios que tú le sirves es un Dios tan poderoso, ¿por qué tú andas en esa cáscara? Ouch. No, si el Dios que tú le sirves es tan poderoso, ¿por qué tus hijos se quejan de lo que tú... No, espérate. ¿Por qué si el Dios que tú le... ¿Sabes por qué? Porque no era que lo que estaban viviendo era mal, es que la forma en que la presentaban. Si lo que significa estar en la iglesia es ser prosperado económicamente, es un estado falso, porque el evangelio no es para prosperarte, es para hacerte feliz en medio de tu crisis. Yo no te voy a venir con pañitos a ti, no, que está en la calle, aquí vas a salir todo color de rosa. No, papá. Aquí lo único es que cuando tú vienes al linaje de fe, cuando tú escuchas esta palabra cae a tu corazón. Ahora la diferencia es que tú eres un soldado. Ahora tú estás dispuesto a pelear en lo espiritual. Ahora tú puedes guerrear en lo espiritual. Porque ahora yo te estoy diciendo, prepárate para la batalla. Porque aquí los que vencen son los que creen en la palabra de Dios. Aquí no es que todo va a estar bien. Aquí es que voy a ser más que vencedor. Porque aunque se levanten contra mí, ninguna alma forjada contra mí podrá prosperar. Aleluya. Ya bien esto. Reciban. Abundancia. La oración es: Señor, yo quiero paz. Señor, yo quiero gracia. Que abunde sobre mí la gracia de Dios. ¿Usted sabe la diferencia de lo que es vivir en la gracia? Lo que es vivir en la gracia es que todo el que entre en mi vida, yo le doy el permiso para bendecirme o para intentar amargármela. Yeah. La gente que venga con malas noticias, o usted le da el permiso. Hace poco estaba en una consejería y esta persona me dijo: pastor, yo necesito que usted ore por mí. Yo le dije: perfecto, ¿por qué vamos a orar? Yo necesito tener que mi situación se restaure. Y le dije: ok. Cuando comencé a orar, intencionalmente, oré con mis ojos abiertos. Señor, te pido que le des fuerza y fortaleza para que en todas las crisis que va a pasar, en todos los obstáculos que tenga que brincar, en todas las cosas que le van a pasar difícil, ella se pueda levantar. Ella estaba así, de momento abrió los ojos y yo estaba mirándola y declarándola. ¿Sabes por qué? Porque no podemos orar para que la piedra salga del camino. Tenemos que orar para poder pasar por encima de ella. Tienes un jefe que te hace la vida de cuadrito. No ores para que se vaya. Ore para que tú puedas ser, sobre toda cosa, más fuerte que él. No ores para que las espinas salgan de la rosa. Ora para que las espinas no puedan hacer daño a tus manos. El evangelio del reino, del nuevo pacto y de la gracia, no está establecida en un mundo color de rosa. Pedro dice claramente: que abunde. ¿Sabe lo que abunda en mí? El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios abunda en ti, te pueden venir a buscar. Tú no necesitas que le tumbe la oreja a nadie. A veces lleva a la gente en Facebook tirándose. Ora para que la gracia de Dios abunde en ti. Ora para que nadie te robe a ti tu libertad ni tu fe. Ora para que el enemigo no tenga ni parte ni suerte en tu vida. No, si al paso fue para mí, está bien, pero si para Dios, eso es la fuerza. ¿Sabes qué? Cuando esa palabra comienza a internalizar en tu espíritu, tú tienes la oportunidad de ser prosperado, multiplicado a otra dimensión. Yo hubiese querido, honestamente, ahora cuando yo miro para atrás, yo hubiese querido poder haber estado en la iglesia con esta verdad presente cuando estaba así, como los jóvenes. Cuando yo me crié, yo no podía jugar baloncesto, no podía ir a la playa, no podía hacer nada
¿Qué acciones tomé? Irme de la iglesia. ¿Sabes qué me perdí? Me perdí conocer el corazón de un Dios que me amaba, no que me legalizaba. Un Dios que me había dado la oportunidad a reconocerlo. El bebé cuando nace tiene que gatear. El bebé cuando nace tiene que caminar, dar paso. Si usted no lo deja gatear, sus músculos no se pueden tonificar. Y nuestros hijos no nacieron para ser nietos de Dios, nacieron para ser hijos. Dios no anda buscando nietos, Dios anda buscando hijos que lo amen en espíritu y en verdad. No le digas qué no puede hacer. Dile que Dios los ama en espíritu y en verdad. Dile que Dios está ahí cada vez que los necesita. Dile que Dios no los va a desamparar y ellos mismos van a ver el amor y la transformación de lo que es Dios. Y cuando estén en el lugar equivocado, se van a acordar que papá y mamá le dijeron que había un Dios que tiene autoridad. ¿Qué dice el próximo texto? En el tercer versículo de 25 que tengo. Pero Dios es bueno. Amén. ¿Sabe por qué Dios es bueno? Porque yo puedo escribir algo y todo lo que ustedes reciben viene a través de Él. Si este mensaje fuera mío, yo estuviera en el último versículo. Porque yo no voy a escribir 27 versículos para predicarle 3. Hay algo que a mí me apasiona de Dios. No es a cuánta gente yo le predique. Yo puedo predicarle a miles como le puedo predicar a uno. Porque mi unción no está en la gente que yo le predico. Está en lo que Dios ha hecho conmigo. Pedro le dice: alabado sea Dios, que significa glorifico su nombre, reconozco que está sobre mí, reconozco que todo lo que he tenido se lo ha ganado Él, reconozco que Él es la victoria, Él es la cruz, el Calvario, Él es quien nos abrió todas las puertas, reconozco que sin Él no puedo hacer nada. Cuando usted dice alabado sea Dios, usted está diciendo yo estoy aquí gracias a su sacrificio. Y Pedro, en un tono de gloria, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer. Escucha bien esto, de nuevo. El mismo Pedro se está integrando en la oración y dice: a mí también me hizo de nuevo. Yo no sé si tú entendiste esto. Pedro testifica que él tuvo que nacer de nuevo. Él puede decir: yo fui de los 3 que estaba cerca, yo fui de los que lo negué, pero también puedo decir que vi un Dios que me fue a buscar a un lugar donde nadie estaba, cuando yo no servía, cuando yo creía que yo mismo le había fallado a lo mejor que estaba conmigo, cuando yo creía que no lo podía hacer. Si hay alguien que puede decir: yo sé conocer a Dios porque yo le fallé a Dios y Dios me fue a buscar a mí. Él dice: yo nací de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la ¿qué? Resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es la resurrección de Cristo? Lo que pasó hace 2000 años. Yo quiero decirte una cosa: cada vez que una persona le entrega su vida al Señor, su resurrección tiene votos. Por eso es que no podemos olvidarnos de las almas. Por esto es que este mensaje no puede ser un mensaje emocional ni motivador. Por eso es que nosotros los pastores tenemos que predicar la palabra. Yo no puedo venir aquí con historias de Popeye. Sí. A veces yo escucho predicadores y tienen más mensajes del cinturón de Batman que de la Biblia. Esta es la verdad. Y
Se trata de las almas. Se trata de las almas. Él dice, tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer? No trayendo una historia de fantasma, diciéndole, ¿saben qué? El tiempo que tú estás aquí, Dios va a hacer algo grande. Diga, va a hacer algo grande. Para que tengamos ¿qué? Una esperanza. Diga esperanza. Oh. Para que tengamos una esperanza viva. ¿Sabe esto, iglesia? Si tú no crees que Dios puede cambiar, si tú llegaste aquí cargado, si tú llegaste aquí pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Mi esposo no está bien, mi esposa no está bien, mi trabajo no está bien. Yo vengo a decirte que cuando tú naces de nuevo, tiene que haber una esperanza. Y esa esperanza es que todo va a estar bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo estará bien. Porque si Cristo murió en la cruz del Calvario, it has to be good. It's gotta be good. Porque si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Póngase de pie. Aleluya. I can feel there's an anointing in the house. El Señor se está paseando en